Entré en contacto con la metodología, con la idea de clusters, un poco antes de que Michael Porter publicara su primer libro sobre el tema, aquel que se titula La ventaja competitiva de las naciones. Y el contacto fue a través de un amigo común, es decir, un profesor de esta casa que se llamaba, porque ya ha fallecido, Eduardo Ballarín, y que fue compañero de Michael Porter en el programa doctoral de Harvard. Y precisamente a través de Ballarín me llegó el manuscrito del libro que he mencionado antes. Bien, lo leí, quedé absolutamente interesado e impresionado por la enorme aplicabilidad que yo veía a aquellos conceptos. Y así fue como empezamos. Hace un momento hablaba de aplicabilidad. Y de hecho, lo que ocurrió fue que la economía catalana, como cualquier economía desarrollada de un país occidental, está altamente clusterizada. De esto me di cuenta inmediatamente. Y pensé que sería este concepto una buena manera de estructurar la visión que desde el gobierno teníamos de la economía. Y además fue un instrumento, el concepto de clústeres fue un instrumento, me pareció que sería un instrumento extraordinario para fomentar el diálogo inteligente entre la administración y los empresarios. No a través de las organizaciones clásicas del mundo empresarial, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, sino precisamente usando como interlocutor del gobierno los clústeres. Esto permite, si hay voluntad adecuada por parte del gobierno, esto permite establecer un diálogo con el mundo empresarial sobre la base de temas estratégicos, es decir, no pedir lo típico, que es menos impuestos, más subvenciones, no. ¿Cuáles son los problemas estratégicos que este clúster tiene? Y esto nos llevó a trabajar con más de 2 decenas de clústeres en Cataluña y además de definir el concepto de microclúster en el que todavía continúo creyendo, es decir, un clúster muy bien definido y delimitado, que permite, insisto, mejor que ninguna otra forma de organización, permite el diálogo estratégico inteligente entre el clúster y la administración. El concepto clústeres, por otra parte, se ha puesto de moda. Y al ponerse de moda se ha convertido en un objeto del deseo político. Y por tanto, los gobiernos han empezado a usarlo, a mal usarlo, a base de institucionalizarlo. Yo creo que un clúster no es una institución, un clúster es en todo caso análogo a un pequeño sistema ecológico, pero en cuanto lo institucionalizas y lo burocratizas y montas encima del clúster una estructura con un clúster manager, etcétera, etcétera, lo que haces es burocratizarlo. Y entonces se pierde toda aquella capacidad de diálogo sobre temas estratégicos entre los más altos responsables del gobierno y los más altos responsables de las empresas para pasar a un normal diálogo burocrático entre una organización empresarial y unos funcionarios. Y esto no es lo que se había ganado con el concepto clústeres. Esto es simplemente volver a lo de siempre. Y además hay otro aspecto que emerge nuevamente, que es la vieja política industrial consistente en elegir sectores supuestamente preferentes por algún motivo, naturalmente también por motivos políticamente correctos, es decir, lo más moderno, lo más avanzado, olvidarse de los sectores tradicionales y hacer política de subvenciones. Subvención sectorial, que yo no digo que en algún caso no sea útil, pero no tiene nada que ver con el enfoque de los clústeres. Pondré un ejemplo. A poca distancia de aquí de Barcelona tenemos un pequeño clúster en Igualada de curtidos. Esto evidentemente no es una industria de tecnología punta, pero en cambio ha dado un resultado magnífico desde el punto de vista económico, de innovación dentro de su campo y de captación de mercados de altísimo nivel. Esto con la política de subvenciones sectoriales, que parece que resucita la clásica política política industrial anticuada, pues simplemente será más de lo mismo. Estamos regresando a más de lo mismo, tanto con la institucionalización de los clústeres como con
este renacimiento de la selección de sectores supuestamente preferentes.